Hola, en este video me gustaría compartir un artículo de Antonio Socci, donde habla del pontificado que va rumbo al fracaso. Francisco tiene dos caminos: continuar el camino modernista y destruir completamente la Iglesia, o retomar el camino de Juan Pablo II y Benedicto XVI. El ocaso de un papado, por Antonio Socci. ¿Qué está pasando en la Iglesia Católica? ¿Estamos al borde de un terremoto? Hay muchas señales que nos inducirían a pensar así, y el artículo de Alberto Meloni de las columnas de La República de ayer es realmente bastante sensacionalista, revelando cómo lo hace la severa división de algunos católicos progresistas del Papa Francisco, a quien solían apoyar con entusiasmo. Meloni, símbolo de la Escuela de Bolonia y ala progresista de la Iglesia, inicia su acusación subrayando que el cardenal alemán Marx, en su reciente carta de renuncia, pedía efectivamente la renuncia del Papa. Marx es el líder del episcopado alemán poderoso y acomodado, que a través de su sínodo parece querer una revolución. Los obispos alemanes son históricamente los partidarios de Bergoglio, pero su excesiva prisa no es respaldada por él, y ahora están claramente decepcionados. Meloni cita luego otros episodios recientes, como el decreto pontificio que limita a 10 años, el mandato de los líderes y órganos de los movimientos eclesiales laicos, una norma según Meloni que constriñe los derechos de los fieles y establece la liquidación de los dirigentes que actualmente sirven, en nombre de un bien ideológicamente definido. Además, se trata de los líderes de los movimientos muy alineados con el papado bergogliano y que en estos últimos años prácticamente se han desvanecido. Ya no se ve su vitalidad ni sus apariciones públicas, y por tanto, en mi vista, el decreto tiene algunos aspectos positivos. Luego Meloni critica el destierro de Enzo Bianchi de su comunidad, que de hecho conserva perjudicial para la credibilidad ecuménica de la Iglesia. Luego ataca la inspección de la Congregación del Clero, ordenada por Bergoglio, una acción que dice Meloni que es inédita e inútil, que ilustra con qué rudeza se trata a quienes han servido lealmente al Papa, por ejemplo, el prefecto jubilado cardenal Stella. Hay que tener en cuenta que se cree que el cardenal Stella es uno de los estrategas en la elección de Bergoglio del 2013, por lo que se trata de otra ruptura grave en el mundo pontificio. Meloni critica igualmente la auditoría del Vicariato de Roma, organizada por Bergoglio, a quien se le encarga dar crédito a la charlatanería. Meloni es extremadamente duro con todo el asunto del cardenal Becciu. En su opinión, es probable que la acusación sea todavía extremadamente frágil y quisiéramos evitar una defensa puntiaguda que evitaría a todo el mundo un juicio del gobierno central. Detrás de estos y otros episodios, explica Meloni, algunos ven la afluencia excesiva de asesores groseros, otros su actitud autoritaria, pero el aumento de tales casos, según el intelectual progresista, se prepara para una tempestad. No es el primer misil que cae sobre Bergoglio desde la izquierda clerical, pero ahora su creciente aislamiento parece claro. Basta con considerar los casos enumerados por Meloni, el cardenal Marx y los obispos alemanes, los movimientos eclesiales, laicos, Enzo Bianchi, el cardenal Becciu, el vicariato, para darse cuenta de que todos son figuras y mundos que lo apoyan. El Papa argentino es una personalidad compleja, a veces difícil de descifrar. Algunos de sus énfasis iniciales en Jesús tocaron cuerdas profundas, como la necesidad de misericordia para el hombre moderno. Pero el Evangelio dice que el buen pastor es también la verdad hecha carne y pide la conversión. En su soledad actual, el Papa se ve obligado a reconocer amargamente que su papado, desde hace algún tiempo, se precipita hacia un doloroso fracaso. Incluso el líder histórico de la comunidad de San Egidio, Andrea Riccardi, para quien el Vaticano es un segundo hogar, publicó un libro titulado La Iglesia arde, la crisis y el futuro del cristianismo,
donde vislumbra un escenario apocalíptico, el fin del catolicismo y un mundo sin iglesia. Si consideras cómo Bergoglio fue aclamado desde el principio por el mundo eclesiástico, el sueño era un triunfante efecto Bergoglio. Puedes comprender cuán intensa es la desilusión hoy. Después de estos últimos 8 años, la Iglesia no ha florecido, pero parece aniquilada. La vida religiosa está en estado de coma. El gobierno central de la Iglesia en el Vaticano está un caos permanente. La confusión, incluso doctrinal, reina en toda la comunidad eclesial. El saldo de la asistencia a la misa dominical es devastador, y las vocaciones están ahora en caída libre, entre otras cosas, con el colapso de los matrimonios sacramentales. El clero y los obispos parecen haber ido a la deriva. Quienes pensaban que romper con los grandes pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI les aseguraría un futuro brillante, hoy están desmentidos. Aquellos, como Bergoglio, quizás con las mejores intenciones, que tenían la ilusión de que la Iglesia, sumergiéndose en el mundo, podía fortalecerse, hoy están siendo testigos de una derrota histórica. Por otro lado, los sociólogos de la religión como Rodney Stark lo habían demostrado durante años. Después de todo, el Evangelio dice que si la sal pierde su sabor, se vuelve inutilizable. Hoy la voz de la Iglesia no se puede distinguir de la de las Naciones Unidas. La voz de Peter no contrarresta las ideologías dominantes, laicas y de izquierda. De hecho, a menudo está en armonía con ellos, y con tal politización genera desconcierto en los fieles y entusiasmo por los enemigos de todos los tiempos de la Iglesia. Aparte de las raras intervenciones de Benedicto, ya no se escucha una voz católica dirigiendo a los creyentes y a todos los pueblos, en continuidad con el magisterio constante de la Iglesia. Nunca la Iglesia ha sido tan conformista e irrelevante en el mundo en cuestiones de enorme importancia para toda la humanidad. Han creado un desierto y lo han llamado revolución, pero toda revolución devora a sus hijos, y ahora ha habido una ruptura entre Bergoglio y sus partidarios. La crisis actual podría inducirlo a renunciar. Probablemente no, o seguir desesperadamente esperando la tempestad anunciada por Meloni. En conclusión, hay una tercera posibilidad. El Papa Francisco podría reconocer que el intento de dar futuro a la Iglesia, adaptándola a una mentalidad mundana, ha fracasado, y el camino correcto es el de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Parece imposible, como milagros, pero pueden suceder. Hoy, por supuesto, se necesita mucho coraje para retomar el camino heroico de los papas Wojtyla y Ratzinger, porque estamos en una época de persecuciones. Benedicto XVI, en su última intervención, afirmó que la verdadera amenaza para la Iglesia y por tanto para el servicio petrino proviene de la dictadura universal de ideologías aparentemente humanistas. Contradecirlos implica la exclusión por el consenso básico de la sociedad. Ratzinger enumeró los dogmas de estas ideologías, subrayando que hoy los que se oponen a ellas están socialmente excomulgados. La sociedad moderna, agregó, pretende formular un credo anticristiano. Quienes lo impugnan son castigados con la excomunión social. Tener miedo de este poder espiritual del anticristo es demasiado natural. Pero Francisco, además de Dios, tendría a Benedicto XVI a su lado y a todos los fieles católicos que quedan en el mundo, y hay muchos. De esta manera la Iglesia podría ayudar verdaderamente en la liberación y las libertades de las personas. Justus ut palma florebit, sic ut